a Dios. Saludos y bendiciones, hermanos, a todos los que están ahí ya en sintonía. Bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Y pues les doy la bienvenida a mi hermana Vero y a mi hermano Alex. Bienvenidos, hermanos. Gracias, hermana. Es una bendición para nosotros estar aquí y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Esperamos que se llenen hoy en este día y que el Señor sea quien llene sus vidas con esta palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a todos los que pues ya están conectados y pues ojalá y se sigan conectando más personas para que puedan escuchar esta palabra que Dios nos ha puesto en el corazón para compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos las gracias al Señor porque nos permite estar aquí y gracias al programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, gracias a la hermana que nos da la oportunidad de venir a compartir la palabra del Señor, ya que es un privilegio y es una bendición y una responsabilidad para nuestra vida hacerlo, pero lo hacemos con gozo, con alegría, con pasión, porque sabemos que esta palabra puede transformar vidas, puede transformar corazones, y eso es lo que esperamos y anhelamos en esta mañana. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Y bueno, esa alabanza que escuchó es de nuestro pastor Bernardo Mateos. Le enviamos saludos y bendiciones, y también a toda la congregación de Templo Getsemaní, y su material pues está ahí disponible en la iglesia 2585 West Orange Blossom Trail. Les quiero recordar, hermanos, también que si tiene alguna necesidad de oración, escríbala, y al final pues estaremos orando por esas peticiones. Y pues les hacemos también la invitación a que compartan el video. Bendiciones allá a mi hermana Mariana Hernández. Hermana, un saludo, un abrazo allá donde usted se encuentra. Gracias por sintonizarnos. A nuestra hermana Mónica Zul, también Dios le bendiga. A nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, mi hermana Dora Torres, nuestra hermana Nericha, Dios le bendiga. Mi hermana Juanita Zaragoza, Dios le bendiga. La semana pasada estuvimos ahí con una alabanza de nuestra hermana también aquí compartiendo, y ella también, pues su material ahí la pueden encontrar en Templo Getsemaní, hermanos. A nuestra hermana Elisa, Dios le bendiga. A nuestro hermano Adrián y a toda su familia, Dios le bendiga. Y a cada uno de los que están ahí en sintonía, hermanos, no los puedo ver a todos, pues Dios les bendiga. No sé si mi hermano tiene por ahí algunos. Yo tengo unos aquí, Dios le bendiga a mi hermano Meli Hernández. Amén. Dios le bendiga a la hermana Guadalupe Rodríguez. Y Dios le bendiga al hermano Mario Alchino. Creo que esos son los que no mencionó. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar ahí en sintonía. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, para poner en las manos del Señor, hermanos, este tema que vamos a compartir, venciendo al gigante. Yo sé que va a ser de bendición para su vida, y le invitamos a que se quede con nosotros. Padre, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Padre amado, bendecimos tu nombre, te glorificamos, y en tus manos, Padre amado, ponemos esta palabra, que sea tu Santo Espíritu fluyendo, ministrando, bendiciendo cada vida, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, glorificándote a través, Señor, de nuestros labios. Que sea tu Santo Espíritu poniendo esa palabra y fluyendo con poder y gracia, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria y la honra es y será siempre para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermana. Nuestro hermano Alex. Dios les bendiga, hermanos, otra vez. Pues póngase cómodo por ahí donde esté, en su casa, en su trabajo, o si va manejando, pues préndale ahí a Facebook al programa de Vive Radio Digital, a Mujeres Llenas del Poder de Dios, para que usted pueda escuchar esta palabra. Póngase cómodo y escuche la palabra del Señor. Y queremos empezar, queremos hablar venciendo los gigantes. Vamos a estar viendo la palabra del Señor en Primera de Samuel, todo el capítulo 17. Si está usted ahí, pues abra su Biblia por ahí. Yo sé que esta historia nos la han enseñado desde pequeñitos. Bueno, a mí no, pero a algunos de los que han estado en la iglesia desde pequeños, pues desde pequeñitos nos han enseñado esta historia. Y muchos han tenido el privilegio de sabérsela ya hasta de memoria. Pero hoy vamos a ver esta historia, que es la historia de David y Goliat.
una pelea a muerte. Amén. Quisiera leer unos versículos de la Biblia para empezar, para que usted pueda ver el panorama que se estaba viviendo en ese tiempo. Los filisteos, el ejército de los filisteos y el ejército del pueblo de Israel. Y quisiera empezar leyendo la palabra del Señor en el versículo 1, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Al leer estos pocos versículos, nos damos cuenta que el ejército filisteo estaba en un monte, en una montaña, y entre medio de ellos había una área que decían valle, que es un lugar plano, y al otro lado estaba el pueblo de Israel. Y dice, ¿verdad?, que salía un paladín que se llamaba Goliat a desafiar a todo el pueblo de Israel juntamente con el rey, para que viniera un hombre y peleara contra él. Pero no había nadie que se animara. Todos estaban, dice la Biblia, que se turbaron y tenían gran miedo. Amén. Vamos a ver algunas de las características, porque no había nadie ahí, pero más adelante vamos a ver que hubo una persona que sí se animó a pelear con Goliat. Y quisiera describir, todos sabemos que es David. Quisiera describir algunas de las características de David y algunas de las características de Goliat, para que veamos que pues era una gran desventaja David en contra de Goliat. Primeramente vemos, si nos regresamos al capítulo 16, en el versículo 11 y 12, da una descripción acerca de David. Él era hijo de Isaí, era el menor de 8 hermanos y era pastor de ovejas. Pero también la Biblia dice que era un muchacho y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Esa era la característica de David. Si uno lo viera, dijera, pues este no es un hombre de guerra, es una persona que a lo mejor pues no sabe ni trabajar, porque dice que era rubio, pastor de ovejas, de hermosos ojos y de buen parecer. O sea, la vista natural de uno no, pues usted ni trabajo, ni trabajo hace. Pero vemos a Goliat y había una gran diferencia. Goliat, en el versículo 4, 5, 6 y 7 nos da una diferencia de Goliat. Y dice que Goliat era un hombre de guerra, con mucha experiencia. Y a la lógica o a la vista humana, pues era imposible que David venciera a Goliat. Miremos las características de Goliat. Su altura era de 6 codos y un palmo, es lo que dice la escritura. Y buscando ahí vimos que una aproximación era de 9 pies con 9 pulgadas. Eso era una persona gigante, una persona muy grande.
dice que traía un casco de bronce en su cabeza para protegerse de la cabeza. Traía una cota de malla que pesaba 5,000 ciclos de bronce, y convirtiendo 5,000 ciclos de bronce vienen siendo como 125 libras. Eso era pesadísimo. Yo a veces me cargo unas cosas que pesan 100 libras y ahí voy, apenas voy caminando, no puedo caminar. Este hombre traía una cota de malla puesta en él que pesaba 125 libras. Dice que en sus piernas traía puestos grebas de bronce y en sus hombros jabalina de bronce. Dice que el asta de su lanza, que es donde la agarra, era como un rodillo de telar. Un rodillo de telar sabemos que es grueso. Y la lanza, la pura lanza de enfrente, era de hierro y pesaba 600 ciclos de hierro. Y eso viene dando un equivalente a 15 libras de las de nosotros. Podemos ver con todas estas descripciones que dimos de Goliat, que literalmente este gigante estaba como blindado. O sea, no había por dónde pegarle, por dónde herirlo. Además, no solo era un gigante, era un hombre experimentado en guerra. Porque la Biblia dice que era un paladín. Y buscando el sinónimo de paladín quiere decir un campeón. Ya sea un campeón en pelear o un campeón en destrezas de guerra. Además, pues era muy fuerte. Y su armadura y su lanza pues eran pesadísimas. Y aún así él podía pelear con todo ese peso encima. Yo comentaba que pues yo con 100 libras voy, dicen una palabra vulgar, voy pujando ahí que no puedo caminar. Y con eso, teniendo en mente todo eso, quisiéramos hablar en esta mañana acerca de 3 principios que vemos aquí en David, en esta historia, que le ayudaron a vencer a Goliat. Y creo yo que si lo empleamos nosotros también en nuestra vida, esos 3 principios nos van a ayudar a vencer los gigantes que vengan a nuestra vida. Y el primer principio que miramos aquí en David es que David conocía a Dios. No vamos a leer todos los 51 versículos porque es largo, pero por eso le dije que usted estuviera ahí en su casa y estuviera viendo, porque vamos a dar algunos versículos solamente de eso. ¿Por qué digo que David conocía a Dios? David conocía el gran poder de Dios, pues él lo había experimentado. Si vamos más adelante, él había experimentado el poder de Dios en su propia vida. Aún a su corta edad, pues dice la Biblia que era un muchacho, él ya sabía que Dios era y es un Dios fiel que ayuda a sus hijos en todo momento. Como pastor de ovejas, que ese era su trabajo de él, David había vivido experiencias personales, como cuando dice la Biblia que cuando los animales grandes y feroces, como el oso y el león, atacaban su rebaño, David ahí había experimentado la ayuda de Dios en su vida. En el versículo 36, David le dijo al rey Saúl: el Señor me ha librado de las garras del oso y del león, y también me librará del poder de este filisteo. La fe de David en Dios era firme y estaba completamente seguro de que Dios lo ayudaría en esta ocasión a vencer a Goliat. Quiero decirte con esto, querido hermano o hermana, o joven o adolescente que nos estás viendo por ahí, quiero preguntarte, ¿alguna vez tú has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿O han sido muchas las veces que Dios te ha mostrado su poder a ti? Quisiera preguntarte, ¿recuerdas en aquel problema tan difícil que tenías y que Dios te ayudó a resolverlo? Ya sea un problema legal, un problema de enfermedades, con tus hijos, con tu cónyuge, económico, o un problema familiar, o aquellos vicios o adicciones de donde Dios te sacó y te hizo libre de drogas, de alcoholismo, de pasiones sexuales desordenadas, de pornografía, de música secular, o aquellas malas mañas o aquellas malas conductas que tenías y que Dios te las quitó
y ya no las practicas, como por ejemplo robar, mentir, chismear, hablar de tu prójimo, ser una persona irrespetuoso. ¿Te recuerdas cuando decías todas esas malas palabras pero ya no las dices? Bendito Dios. Te pregunto, ¿se ha fortalecido tu fe gracias a todas esas experiencias donde Dios te ha mostrado su poder sobrenatural en tu vida? ¿Ha crecido tu fe y tu confianza en Dios en el pasar de los años al ver cómo Dios ha transformado tu vida? Al ver que Dios ha sido bueno y fiel contigo, siempre Él ha estado ahí para ayudarte. Y así como vemos que estuvo con David para vencer a Goliat, cree que Él también estará contigo en las situaciones difíciles en tu vida. Por eso yo digo que es importante conocer a Dios. Bendito Dios. No sé si alguien quiere comentar algo. Adelante. Sí, estamos viendo cómo David venció a este gigante. Una de las razones que mi esposo decía es porque él conocía quién era este Dios a cual él servía. Si nosotros no conocemos a ese Dios poderoso, entonces personalmente, si lo conocemos personalmente quién Él es, si nosotros pasamos tiempo con Él en intimidad, sabemos no solamente conocerlo porque otros nos han hablado de Él, no porque hemos escuchado de las cosas que Él hace, sino porque realmente nosotros conocemos quién es este Dios, porque nosotros mismos lo hemos experimentado en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros podemos obtener grandes victorias. Mientras estemos nosotros en este mundo, nosotros vamos a tener que enfrentar dificultades, vamos a tener que enfrentar en cosas que a veces nos dan temor y vienen a ser como esos gigantes que vienen a nuestras vidas y eso es así. Mientras estemos en este mundo vamos a tener que enfrentar cosas que causan temor, que causan miedo, que causan intimidación, y a veces pensamos que no podremos salir de ciertas cosas. Pero cuando nosotros conocemos realmente quién está con nosotros, si nosotros reconocemos y conocemos que Jesús es más que todas las cosas, entonces nosotros podemos tener la seguridad de que sea lo que sea, Dios es más grande que cualquier cosa. Y una de las cosas más importantes es conocer a ese Dios, porque no podemos nosotros salir victoriosos de cualquier cosa si nosotros no conocemos a Dios. Se necesita, es un principio fundamental en todo cristiano, conocer realmente quién es Dios, porque de ahí viene nuestra victoria. Amén. Algo muy importante, hermanos, quisiera hacer referencia al versículo 36, que dice ahí: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Ahí nos da la referencia David de que no importa el problema tan grande que atravesemos, no importa, el león es uno de los animales más feroces, más mortales. ¿Qué hace un hombre en contra de un león? No le servimos para nada, hermanos. Un oso. Entonces podemos ver el nivel de problemas a los que ya David se había enfrentado, y acomodándolo a nuestro actual, a nuestra vida cotidiana. No importa si ese gigante sea un problema muy grande a nuestro parecer. Ahí David primeramente da la semejanza de las cosas más difíciles que él en su desenvolvimiento que él tenía para cuidar el rebaño de las ovejas se enfrentaba. Nosotros quizás realmente no nos vamos a enfrentar a un oso, a un león, pero en el área donde nos desenvolvemos también va a haber ese tipo de luchas, de ataques tan fuertes que parecieran mortales a nuestra vida, ataques en los que naturalmente podemos decir estamos perdidos, derrotados. Pero vemos ahí David dice: tu siervo lo mataba. Más adelante él le atribuye la gloria a Dios.
no le atribuye su victoria a su fuerza ni a su habilidad, sino a Dios. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que Dios está con nosotros y que en Él somos más que vencedores, sin importar el problema, la adversidad tan grande que atravesemos en nuestra vida, vamos a salir victoriosos. Pero luego dice ahí en ese mismo versículo, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Él está entendiendo algo muy importante que como hijos de Dios no se nos debe de olvidar. Este filisteo incircunciso, en aquel entonces ya sabemos que el sello de los escogidos de Dios era la circuncisión. Y esa circuncisión no solamente era una señal, sino que era un pacto de protección, de cobertura de Dios sobre aquellos que estaban bajo esta promesa, bajo este pacto. A hoy, como hijos de Dios, no hemos recibido el sello de la circuncisión, hemos recibido el sello del Espíritu Santo en nuestra vida, que Dios está con nosotros, hermanos, y esa protección de Dios está sobre nuestra vida. Tenemos un sello mayor que el sello que tenía o la señal que tenía el pueblo de Israel, y es al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y debemos de entender, hermanos, David está viendo lo que realmente importa. El pueblo veía su estatura, su fuerza, su poder, su habilidad. Mi hermano mencionaba un paladín, que era un experto. Pero David no estaba viendo lo que sus ojos estaban viendo. No estaba viendo las virtudes, la altura, el poder, la fuerza de aquel hombre. David estaba viendo con los ojos espirituales, viendo que aquel hombre, aunque era grande, aunque era fuerte, era un incircunciso, fuera de la cobertura de Dios. Y él estaba bajo esa cobertura de Dios. Y es lo que nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de ver y entender. Pero para eso se necesita el punto número 1 que mi hermano Alex está mencionando, que es conocer a Dios. Que no importa el problema, sea grande, sea fuerte, nosotros estamos bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Y la palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, hermanos? Porque su Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Y Él, hermanos, es experto en batallas, no ha perdido ninguna batalla. Él venció y en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores. Los problemas están fuera de lo que es la cobertura de Dios, hermanos. Nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y debemos de entender, hermanos, que con Dios somos vencedores. Y que lo que Dios permite a nuestra vida, la permite con un propósito. Porque posiblemente mi hermano Alex va a tocar un poquito más ahí. Pero entendamos, hermanos, que Dios está con usted. Su problema es muy grande, su problema es muy fuerte, pero Dios está con usted, hermano. Y en eso debemos de tener paz, confianza y fortaleza, porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Aleluya. Bendito Dios. Quiero enviar saludos y bendiciones allá a nuestros hermanos que están conectados. Gracias, hermanos, por su sintonía. Les invito a que compartan el video. Bendiciones allá a mi hermana Carmen Vázquez, mi hermana Mara Villaseñor, mi hermana Laura Bueno, Dios le bendiga. Mi hermana Juana Zaragoza, un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Mi hermana Dora Torres, Dios le bendiga, un abrazo. Mi hermana Nericha, Dios le bendiga. Y ahí está nuestra hermana, ya la mencioné, la familia Espinosa, Dios les bendiga de una manera especial. El hermano Federico Banda, Dios le bendiga a él y a su esposa. Y pues no sé si mi hermano tiene por allá, porque a veces yo no los alcanzo a ver todos. Mi hermana Fuentes
Godínez, Dios le bendiga, mi hermana, bendiciones. Y nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, Dios le bendiga. Pues sí, aquí tenemos a... Es que me salí, pero me volví a revisar y se borraron los demás, pero tenemos a mi tío, al pastor Roberto Germán Díaz Castillo, que está por ahí sintonizándonos desde Reynosa, Tamaulipas. Queremos enviarle un saludo, sabe que le amamos mucho. Amén. Le amamos mucho como familia y en el nombre del Señor también le amamos. Un saludo también para mi suegro, que posiblemente nos va a ver o nos está viendo, nos va a ver más después. Para el pastor Rubén Díaz, amén, para su amén. esposa, mi suegra, que es la hermana Virginia Saucedo, yo siempre digo la hermana Vicky, Hermana la hermana Virginia. Les amamos y un saludo hasta allá, hasta Graciano Sánchez, Tamaulipas, México. Y un saludo a la iglesia, Jesús es el camino, ¿verdad? Amén, hermanos, bendiciones allá, hermanos, donde ustedes nos sintonizan. También a mi hermana Alondra Rodríguez, un abrazo, mi hermana, muy buenos días, Dios le bendiga y gracias por estar ahí en sintonía. Y continuamos aquí con el tema Venciendo los Gigantes. Bueno, y como escuchábamos, ¿verdad? Pues para ir a la guerra se necesitan armas. Entonces, el segundo principio que vemos aquí en David es que David conocía sus armas. Si nosotros vemos en el versículo 38 y 39 del capítulo 17 de Primera de Samuel, vemos como el rey Saúl le ofreció su armadura y sus armas a David. Iba a decir al rey David, pero todavía no era rey, a David. Pero David no quiso usarlas. David, dice la palabra, que ni siquiera podía caminar con ellas. Él no estaba impuesto a usar este tipo de armadura. Además eran muy grandes para él. Vemos que David prefirió usar las armas que él conocía. En el versículo 40 vemos las armas que él usaba diariamente para proteger sus ovejas, y esas eran un bastón, una bolsa de pastor, su honda. Dice la Biblia que agarró 5 piedras lisas que escogió él con mucho cuidado. David sí sabía usar esas armas, pero David también sabía cuál era su arma secreta, su arma más fuerte. Aleluya. Y esa la vemos en el versículo 45. Esa arma era Dios mismo, hermano. David tenía realmente puesta su absoluta confianza en Dios. Gloria a Dios. Él no confiaba en sus habilidades como pastor de ovejas. Él confiaba en Dios. La confianza de David en Dios le daba la seguridad que conseguiría la victoria, aún en contra de la lógica, que para la lógica pues no era posible que él ganara, o para la otra gente que estaba viendo. Incluso ahí vemos algunos comentarios del rey Saúl, que le dijo: ¿cómo vas a ir tú si tú eres un muchacho y él es un hombre experto en guerra? O sea, amén, hubo comentarios que a él lo pudieron haber pues dicho: no, pues no puedo, en verdad. Pero no, él tenía la absoluta confianza en Dios de que él iba a ganar. Y yo le preguntaría, no sé si voy a leer el versículo 45. Dice la palabra del Señor en el versículo 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Dios. O sea, David estaba declarando que Dios era el que le iba a ayudar. En realidad la victoria no era de David, era de Dios mismo, porque este paladín estaba desafiando al Dios de los escuadrones, dice aquí. Y sabemos que nadie puede contra Dios. O sea, Dios es poderoso, es Dios, no hay nadie que se compare a él. Y yo le pregunto, así como David sabía cuáles eran sus armas, porque él no pudo usar otras armas que él no usaba diariamente. Él usó las armas que él usaba diariamente en su trabajo como pastor. ¿Y nosotros conocemos la armadura que Dios ha provisto para nosotros? Bendito Dios. Si no, en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, ahí la vemos en el capítulo 6, del versículo 10 al 18. Y lo primero que dice ahí, déjenme ver, Efesios 6, 18.
6, 10 al 18. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero que dice ahí, que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta fortaleza llega a nuestra vida cuando reconocemos que dependemos totalmente de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y obedecemos su voz. Segundo dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Podemos decir que necesitamos esta armadura que vamos a ver aquí para poder resistir y para poder pelear contra cualquier gigante que venga contra nosotros, ya sea Satanás, el mundo o nuestra propia carne. Y vemos que la primera arma que dice aquí es el cinturón de la verdad. Podemos decir que debemos de llenar nuestra mente y corazón con la verdad de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida íntegra, una vida recta, una vida que honre a nuestro Dios. Y voy a leerlo rapidito para que miremos cuáles son y lo que dice la palabra. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos ver que aquí nos da el cinturón de la verdad, y dijimos que el cinturón de la verdad, que llenáramos nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios, para que pudiéramos vivir una vida recta, íntegra, una vida que honre a Dios. Esa es la primera arma. La segunda es la coraza de justicia. De eso es para proteger nuestra fe. Debemos de vestirnos con la justicia de Dios, ya que gracias a Cristo hemos sido justificados y le pertenecemos a Dios por la eternidad. La tercera es el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Eso es para caminar confiadamente en Dios y ganar vidas para el reino de Dios. El escudo de la fe es la cuarta, que es para protección, para apagar todas las flechas y los dardos que nos tira Satanás. El casco de la salvación es el quinto, que es para proteger nuestra mente, y nuestra mente debe estar llena de certeza de nuestra salvación. La sexta es la espada del Espíritu. Esta arma es para defenderte, pero también para atacar. Sabemos que con la palabra de Dios combatimos los malos pensamientos, las dudas y las falsas enseñanzas. Estas armas las necesitamos nosotros para poder pelear con todas las situaciones difíciles, o si lo pudiéramos decir, con los gigantes que vengan a nuestra vida. Entonces debemos de saber usar estas armas, debemos de conocerlas, debemos de vestirnos con ellas diariamente. Y todas estas armas nos las tenemos que poner juntas. Imagínese usted que usted vaya a la pelea sin la coraza de justicia. O sea, ahí va, el enemigo sabe que usted no trae puesta la coraza de justicia. Imagínese usted que no lleve la espada, o sea, que usted no sepa de la espada. El enemigo lo va a acabar también. Si usted no se pone a estas cosas, usted va a una derrota segura. Gloria a Dios. Debemos de permitir, hermano, que nuestro Dios nos enseñe cómo usar cada una de estas armas. ¿Para qué? Para resistir todos los ataques del enemigo que nos manda el mundo, Satanás o nuestra carne. Las pruebas pueden venir como una tentación o una dificultad a su vida. Por eso es importante
que nosotros conozcamos estas armas que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos vestir con ellas. No sé si quieran comentar. A ver. Sí, qué importante es conocer las armas, porque si nosotros no las conocemos, pues obviamente el enemigo va a ser con nosotros, nos va a derrotar, nos va a terminar. La victoria de David también consiste en que él vio más allá de lo que los demás estaban viendo. Y nuestro Dios también desea darnos esa capacidad a cada uno de nosotros para ver más allá de lo que otros miran. Dios le había dado la seguridad a David, le había dado esa seguridad de que él tendría la victoria con su ayuda. Por eso David vemos que él fue valiente, que él ya había experimentado, él ya sabía quién era Dios, él sabía por qué, porque él había tenido, él sabía, lo conocía personalmente. Por eso llega hasta aquí con esa seguridad ante este gigante, de que él ya tiene la victoria, de que Dios le dará la victoria, de que Jesús, de que Jehová pelearía su batalla y le daría la victoria ante este gigante y ante todos estos filisteos. Dice el versículo 37, allí vemos donde David no se da ¿cómo se dice? La honra a él mismo, sino que dice que es Dios el que le ha ayudado en el pasado, él le ayudará esta vez también. Dice, Jehová es quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me ayudará de la mano de este filisteo. Entonces ahí podemos ver que él tenía esa seguridad, porque él sabía quién era Dios, quién era el que estaba con él sabía, y como decía nuestra hermana Ceci, un león es una cosa tan intimidante, pero vemos en nosotros en lo espiritual, dice la palabra que el enemigo de nuestras almas se presenta como león también. Dice la palabra que anda como león buscando a quien devorar. No es un león, pero dice que se presenta de esa manera para poder intimidar y nosotros tener ese miedo, que nosotros no podemos, a veces nos sentimos que no podemos, pero cuando nosotros conocemos quién está con nosotros, entonces todo eso se tiene que, Dios nos da la victoria a nosotros. Amén. Tal vez estamos atravesando por momentos difíciles, por momentos en que pensamos que no podremos salir de esta situación, pero confiemos en el Señor, sepamos usar las armas. Por eso el Señor nos dejó estas armas que nosotros podemos usar para obtener esa victoria en Cristo Jesús. Solamente es en Él que nosotros tenemos la victoria, conociendo las armas que Dios ha provisto para nosotros. Bendito Dios, aleluya. Amén. Tal vez haya personas que quieren tratar de poner dudas en nuestro corazón y nosotros vemos que así como lo vimos aquí Saúl y todos los demás que decían es imposible que lo hagas, ni siquiera sabes pelear, ni siquiera te queda la armadura, podría ser, pero nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque Dios es el que ha puesto en nosotros eso, que tenemos que hacerlo, pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor y creer que si nosotros obedecemos a lo que Él nos dice, nosotros tendremos la victoria. Amén, aleluya, gloria al Señor. Pues hermanos, esta historia, aunque es bien conocida, siempre hay algo para aprender, hermanos, porque antes de David ir a recoger sus piedritas al arroyo, de tomar su onda, que eran sus armas, que él conocía sus armas, que es el punto número 2, conocer tus armas, le hicieron poner la armadura de Saúl, hermanos, y dice que probó andar con ella y no pudo caminar. De hecho, mi niña, bueno, ya mi muchachota, pero ella siempre le gustaron mucho las caricaturas de la Biblia, le encantaba el de David, le encantaba el de Moisés, era su favorita, pero en caricaturas. Y era muy, la de David era muy chistosa, a ella le gustaba mucho porque le daba mucha risa, porque salía David con un escudote y que el casco se le caía y ella se quedaba riendo bastante ahí viendo. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto, hermanos? Es que cuando estamos en medio del problema, siempre hay la persona que viene a aconsejar, pero que trae el consejo equivocado. Eso puede representar la armadura de Saúl,
Porque, tu marido, déjalo, ¿qué le estás aguantando? No, hombre, yo ya le hubiera botado por un tubo, porque siempre va a venir el consejo equivocado, hermanos. Siempre va a venir la armadura equivocada. Te es infiel, mira, yo conozco una señora, hazle un trabajito y mira, te lo trae aquí en la mano. Va a venir siempre, hermanos, la armadura equivocada que tú no conoces, que ni siquiera vas a poder caminar con eso. Va a venir esas situaciones adversas. Tu hijo esto, mira, hazle esto y esto y esto y asunto arreglado. A David le trajeron la vestimenta o la armadura de Saúl, pero no pudo caminar. Y nosotros no podemos, hermanos, caminar con la herramienta que nos va a poner en nuestra mano el mundo, o personas que no tienen el temor de Dios en nuestro corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer nuestra herramienta, nuestra armadura, nuestras armas de guerra, hermanos. Como hijos de Dios no caminamos igual que la par del mundo y no podemos tomar las mismas actitudes del mundo. Algo que mencionaba mi hermana Vero es que el enemigo viene y nos intimida, viene a ponernos ese temor. También Goliat intimidó a Saúl. Ahí lo vemos ahí en la historia, hermanos. En el versículo 42 dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. ¿Qué es lo primero que el enemigo viene a decirnos cuando estamos metidos en el problema? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y no que tú le servías? ¿Y de qué te sirve predicar su palabra? ¿Y viene el enemigo a intimidarnos, a meternos la duda? Viene, hermanos, a atemorizarnos. ¿Y ahora qué vas a hacer con esta enfermedad? Y no que Dios te prometió y mírate cómo te encuentras. El enemigo va a aprovechar, hermanos, para venir a intimidar nuestra vida, hermanos. Después de que vimos que las cosas que el mundo nos pone a la disposición no nos van a dar resultado. David vio que su armamento de Saúl era un armamento muy bueno, pero no era de él, no eran sus armas. Y nuestras armas no son las armas del mundo, y eso lo tenemos que tener en mente y en corazón, hermanos. No podemos, hermanos, tomar las armas de defensa que el mundo toma. Haz esto, tráele el policía, ponle una demanda. No, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios y nosotros, hermanos, nuestras armas son diferentes. Y mi hermano Alex leyó en Efesios 6 y el versículo 12 nos da una cosa muy importante que a muchos se nos va por alto cuando estamos en medio del problema, cuando estamos en medio de la tribulación. Y es que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En contra de esto es nuestra lucha, hermanos. Así que nuestras armas no van a ser armas físicas, naturales. Nuestras armas son espirituales, hermanos, porque nuestra lucha es espiritual. Y podrán decir, bueno, pues esta hermana está loca porque pues mi marido es así, mis hijos son así. Pero son, hermanos, que el enemigo tiene atados a veces a nuestros hijos, al esposo, a la esposa. Y son ataduras que se rompen en oración, hermanos, con el poder de la oración. Tenemos que entender, el problema no es con el esposo gritón, con la esposa geniuda. El problema no es ahí con los hijos rebeldes. El problema es con lo que está detrás de ellos. Y si nosotros logramos entender esto, hermanos, vamos a vivir de una manera victoriosa. Porque en vez de hacerle el pleito al esposo, a los hijos, al vecino, al compañero de trabajo, vamos a doblar las rodillas y le vamos a hacer guerra a Satanás, destruyendo esas fortalezas del diablo que están atando y destruyendo nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra paz, hermanos, en nuestra sociedad donde nos movemos.
Señor, dame de tu gracia. Señor, pelea mi batalla. Señor, sé tú obrando. Ese patrón enojón, dame gracia. Señor, trata con él. Quita toda cosa que hay en su corazón en contra de mi persona. Trata con su vida. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a derribar esos gigantes que nos están atacando, hermanos. No podemos luchar en contra de esos gigantes con armas naturales físicas, sino que nuestras armas son espirituales. Y eso es lo que tenemos que entender para poder tomar entonces la armadura que nuestro hermano Alex está mencionando, la verdad, la justicia, poder llevar el evangelio sin importar nada de lo que venga enfrente, no perder el gozo de nuestra salvación y agarrar, hermanos, esta palabra que tiene promesas de victoria y de bendición a nuestras vidas y comenzarla a declarar en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras luchas, en medio de ese ataque de esos gigantes que están golpeando nuestras vidas, hermanos. Pero es necesario entender ese principio primeramente para poder tomar esas armas, porque si no cambiamos nuestra mentalidad y seguimos pensando que la lucha es en contra del vecino, del compañero de trabajo, en vano es que tengamos la armadura y que la conozcamos, porque no la vamos a tomar. Vamos a agarrar el coraje, el orgullo, el resentimiento, la envidia y todas estas cosas para poder nosotros reaccionar, y vamos entonces a estar todavía en la postura de David con el armamento de Saúl. ¿Y qué logró? No logró nada. Pero si usted quiere ser victorioso, como fue David victorioso, pues tome la armadura correcta, y que es la armadura que Dios nos ha dado a través de su palabra, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Quiero enviar bendiciones ahí a nuestros hermanos que se siguen conectando. Mi hermana Dalí Echeverría, nuestra hermana Dora Torres, nuestro hermano Germán Díaz, ahí está conectadito. Mi hermana Brenda Hernández, Aide Márquez, Dios le bendiga. Mi hermano, un abrazo. Mi hermana Juanita Zaragoza, Dios le bendiga. Ella dice que está aprendiendo. Pues ya aprendió, hermana. Le ponemos un 10 porque ya pudo estar allí, mandar mensaje. Gloria al Señor. Y a mi hermana Nericha también, Dios le bendiga, hermana. A la Nelly Serrano, Dios le bendiga. A lo mejor es familiar de ustedes, hermanos. Que son los que yo puedo ver aquí, hermanos. No sé si mi hermano Alex tenga más, porque hay más personas, pero no las puedo ver. Nosotros tenemos tanta familia que a veces ni... Ya no se acuerdan. Pues como mucha de la familia la tenemos en México, pues amén. No sabemos. Sí, sí. ¿Será Anaí? No. A la Nelly Serrano, dice. No sé. Pues Dios le bendiga, Dios le hermana. bendiga, hermana. Un abrazo y nos da gusto saludarle, que sea la primera de muchas que se conecta. Y si no somos familia en lo natural, pues somos En familia Cristo. en Cristo. Amén, Y si amén. todavía no es familia en Cristo, pues Le invitamos a que venga a ser una, parte de la mejor familia, que es la familia de Dios. Yo quiero saludar aquí a la hermana Hilda Cano, de Graciano Sánchez también, al hermano Gamaliel Barrios, que aquí nos manda un saludo, dice: saludos, hermanos, adelante en el ministerio que Dios le ha encomendado. Amén, hermano, gracias. Pues ya son todos los que puedo ver. Sí, gracias, no sé. A todos los que están, Dios les bendiga, hermanos, y continuamos aquí con el tema de los gigantes. ¿Quién no tiene un gigante? Todos tenemos, hermanos. Bueno, pues quizás quizás no tenemos un gigante físico como David con Goliat, ¿verdad? Pero sí tenemos gigantes que llegan a nuestra vida a querer derrumbarnos, a querer vencernos, a querer derrotarnos. Aún y con todo eso, David sí tenía un gigante literalmente enfrente de él. O sea, él sí estaba en apuros, o sea, porque estaba un gigante terrible, grande y fuerte. Pero queremos hablar el tercer principio. Y el tercer principio es que dice que David no se dejó intimidar por lo que vio. O sea, no tuvo miedo. David no estaba viendo a Goliat. David, como decíamos, él estaba viendo, él incluso le llamó a un incircunciso. O sea, ¿quién es esta persona que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Gloria O sea, a Dios. David no tenía nada de miedo.
Pero si vemos en el capítulo 17, en el versículo 11, que sí hubo gente que tuvo miedo, y bastante. Dice que Saúl y todo el pueblo de Israel se turbaron y tuvieron gran miedo al escuchar el reto que este gigante Goliat les estaba haciendo. Y a nosotros, no este domingo pasado, pero el domingo antepasado, a nosotros, los hijos de Dios, no debemos de tener miedo, porque una de las cosas que nos enseñaba, nos predicaba el pastor, creo que fue, no este domingo, pero el otro, de que no debemos de tener miedo nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza. Yo no sé si les ha ocurrido en alguna situación en su vida que uno, pues, en realidad yo no le tengo mucho miedo a los perros, pero hay mucha gente que le tiene demasiado miedo a los perros. Y cuando ven un perro se paralizan. O sea, el miedo no te deja ser, te paraliza simplemente. Pero nosotros no debemos de tener miedo, porque el miedo muchas veces no nos deja avanzar. El miedo a fracasar, el miedo a perder, el miedo a muchas cosas. Y aquí vemos en esta historia que David no le tuvo miedo a Goliat. Evidentemente, a los ojos naturales de las personas que estaban ahí, del pueblo de Israel, evidentemente, pues, debido al tamaño de Goliat y su experiencia, pues no era una pelea justa para David. ¿Por qué? Porque pues era un gigante experto en guerra. Pero viéndolo, como decía usted, hermana, viéndolo espiritualmente, la pelea que estaba sucediendo en ese lugar no era entre Goliat y su escudero contra David solamente, sino que la pelea era entre Goliat y su escudero contra David y Jehová, Dios de Israel. Esa era la pelea en verdad. Y podemos ver que David no estaba viendo un panorama de un paisaje hermoso, como un panorama así como vemos aquí, ¿verdad? Algo hermoso. No, estaba viendo un gigante grande, fuerte. Y mal encarado, quizás. Aparte de eso, enojado, sí, estaba enojado. ¿Por qué digo que enojado? Porque para Goliat era un insulto que le mandaran a David a pelear con él. Goliat miraba, y lo podemos ver ahí en la Biblia, él miraba a un muchacho sin armadura, sin nada, o sea, así, ¿qué soy perro yo para que vengas a mí con palos y eso? O sea, miraba a un muchacho hermoso, rubio y de buen, o sea, se están burlando de mí, decía David. Era una burla, o sea, él se sentía como que, bueno, me están ofendiendo al ponerme a pelear contra mí. Pero vemos que David no tenía ni siquiera, voy a usar este término porque a veces cuando tomamos medicina, bueno, una cucharadita pequeñita. David no tenía ni una cucharadita de miedo. No la tenía. David era valiente. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, sabemos que una cosa, cuando leemos aquí, vemos que David le dice a Saúl, no, yo hoy voy a matar a ese filisteo, hoy este filisteo Jehová lo va a entregar en mis manos. Aleluya. Pero una cosa, hermanas, una cosa era que David le dijera a Saúl, otra cosa era, ya que David estuviera enfrente de ese gigante. Una cosa es, por ejemplo, yo decir, bueno, el perro pitbull, porque son perros, o sea, agresivos y fuertes, por decir, ¿verdad? Una cosa es decirle yo a ustedes, el perro pitbull de José me hace los mandados, pero otra cosa es tener ese perro enfrente de mí, babeando de coraje, queriéndome atacar. Esa es otra cosa. Y David, vemos ahí que David no mostró ni una duda, ni nada de temor en contra de ese gigante. Él le respondió como le tenía que responder. Y lo vemos ahí, que él le respondió y le dijo, hoy Jehová entregará tu vida en mis manos. Aleluya. David no tenía miedo. ¿Sabe por qué David no tenía miedo? Porque el Espíritu de Jehová estaba con él. Y como decíamos,
el Espíritu Santo de Dios está con nosotros hoy en Gloria a este Dios, momento. aleluya, amén. Y nosotros no debemos de tener miedo a nada. Y esto era lo que hacía la gran diferencia entre Saúl y todos los demás del pueblo de Israel, comparándolo con David, que David tenía el Espíritu de Jehová en él. Gloria a Dios. Podemos ver aquí en la historia cuando Goliat invita a David a pelear contra él. En el versículo 45 vemos cómo David, lleno de fe y autoridad, le responde a Goliat. Y esta fe y esta autoridad solo vienen de parte de Dios. Y como decíamos, David le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y allí era donde iban a empezar a pelear. Y ahora sí, estamos ahí en el mero punto de la verdad, de que iban a pelear. A la hora de la verdad, como le dije, a la hora de tener el perro encima, o le corres o De decir no sé. fácil, el problema es Sí. enfrentarlo. Ahí es donde vemos que David tenía el problema encima ya. Pero dice la Biblia que David corrió hacia la línea de batalla para pelear con Goliat. No, la Biblia no dice que él huyó, o la Biblia no dice que David se escondió, ni que entró en pánico. Él peleó hasta matar a Goliat. Y ¿saben qué, hermanos? Muchos de nosotros en ese momento, cuando está más dura la batalla, es cuando más batallamos. Y ahí es donde flaqueamos, desistimos, nos rendimos, o quizás algunos que es bueno, pero que a veces no es bueno y a lo mejor se contradice un poco, pero no sé, si lo entendemos claramente, no se va a contradecir. Ahí es donde a veces algunos también decimos, bueno, pues Dios hará su propia obra, o los propósitos eternos de Dios serán llevados a cabo, o Dios será glorificado. Y sí es cierto que Dios será glorificado, y sí es cierto que los propósitos de Dios se van a llevar a cabo, pero Dios quiere usarte a ti, Aleluya. quiere usarte a ti para que Él sea glorificado. Por eso es que estamos viendo cómo David peleó hasta el final. Seamos nosotros como David, hermano, que peleemos hasta el final. Y no como Saúl y los demás del pueblo de Israel, que el gigante los tenía atemorizados y con gran miedo. No sé si quieren compartir. Hermana, a ver. Sí, qué importante conocer al Señor, qué importante tener esa seguridad, esa confianza en Dios, que en los tiempos, en los momentos difíciles, en vez de salir corriendo, nosotros sepamos quién está con nosotros. Y eso ese conocimiento lo obtenemos en conocer a Dios en la intimidad. Dios está buscando a alguien en este tiempo que esté dispuesto para Él llenarlo de su poder, Dios busca un corazón dispuesto para Él llenarlo de su poder. Dios quiere a alguien que no le tenga miedo a los Goliat del día de hoy, sino que confíe en el Dios Todopoderoso, que tenga su seguridad, su confianza en ese Dios. Es tiempo, hermanos, de renovar nuestros pensamientos y pensar como Dios quiere y actuar como Dios quiere. Somos nosotros el pueblo de Dios, el pueblo de ese Dios todopoderoso. Y el enemigo debe de estar bajo nuestros pies y no nosotros bajo los pies de él. Dios, muchas veces puedo imaginarme que está cansado de un pueblo creyente que se dice que tiene a un Dios poderoso, sin embargo vive una vida de derrota. Es tiempo que nosotros renovemos nuestros pensamientos y ser realmente lo que Dios dice que nosotros tenemos que ser, que nosotros somos, porque Dios nos ha dado tantas cosas para nosotros vivir la vida victoriosa en esta vida, en este mundo. Sin embargo, muchas de las veces nosotros siempre estamos quejándonos como si no tuviéramos ese Dios poderoso. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esos gigantes que no nos dejan avanzar? Esos gigantes que nos tienen arrinconados, esos gigantes que nos tienen temblando de miedo. Es necesario que nosotros ahora, en este tiempo, nos levantemos y peleemos la batalla, nos pongamos en ese lugar donde Dios quiere usar nuestras vidas.
Si usted está cansado de la humillación del enemigo, tal vez esos gigantes, esas enfermedades que no te dejan en paz, que nos tienen derrotado muchas veces y no nos dejan hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esas situaciones malas, económicas, que nos tienen arrinconados en algún lugar, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos gigantes que nosotros tenemos ahí, que estamos con ese temor? El temor de la culpa tal vez, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, los celos, ¿cuáles son? Aleluya. Esa boca chismosa que a veces no nos deja ser lo que Dios quiere que sea. Dios quiere usar nuestras vidas. En este tiempo el Señor está buscando personas que estén dispuestas, porque Él quiere llenar, quiere bendecir. Amén. Así que el Señor dice que nos levantemos y que peleemos la batalla, porque Él está con nosotros, que no tengamos ese miedo al enemigo, porque el enemigo Él ya lo venció en la cruz del Calvario, y por causa de Él nosotros también podemos ser vencedores. Así que es tiempo que nos levantemos, de que si el enemigo nos da un golpe, nosotros nos movamos y volvamos a ponernos de pie y estar ahí, de manera que llegue ese momento que el enemigo diga, pero si yo te puse esto para que tú te asustaras o te cayeras, pero no, estamos ahí. Cuando nos venimos a dar cuenta, estamos nosotros enfrente del enemigo y le decimos, no te tenemos miedo, porque nuestra confianza, el que está con nosotros es más grande que cualquier cosa. Entonces podemos tener esa victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Pues el punto 3 que mi hermano está poniendo, ¿verdad? Es vencer el miedo, es cuando está uno enfrente, hermanos, del problema, de ese gigante. Y a veces no es ni tan gigante, a veces nosotros mismos lo hacemos gigante, porque nos olvidamos del Dios al cual servimos. Porque, hermanos, no hay nada más grande que el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios es grande, es soberano, hermanos, sobrepasa todas las cosas. Hay un dicho popular allá afuera que dice uno, bueno, a veces uno se ahoga en una gotita de agua, porque a veces hacemos las cosas más grandes de lo que es, porque se nos olvida lo principal, que Dios está con nosotros, que es lo que no se nos debe de olvidar jamás, hermanos. Y a veces, yo creo que a veces eso se nos tiende a olvidar, porque realmente no conocemos verdaderamente quién es Dios, que fue el punto número 1. Eso es lo esencial en nuestra vida para poder ser victoriosos y vencedores, conocer a Dios de verdad, hermanos, porque podemos, como mi hermano decía, podemos decir, no, pues es muy fácil, hermano, decir, yo siempre voy a servir a Dios. No, olvídate, yo hago esto y hago lo otro. Una cosa es decir y hacer, el problema es cuando estamos en aflicción, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en necesidad, cuando se nos cierran las puertas, cuando todo el mundo nos da la espalda. Ahí es donde vamos a estar de frente a ese gigante, hermanos. ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser nuestra actitud, nuestra reacción en frente de la necesidad? Como seres humanos somos prestos, rápidos para hablar. No, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero pues sí, porque todo está bien. Pero cuando se nos voltea la tortilla del otro lado, decimos todavía lo mismo. Eso le pasó a Pedro. Pedro dijo, Señor, yo mi vida daré por ti. Y el Señor le dijo, sí vas a dar de cierto, mi vida la vas a dar por mí. Pero no era como Pedro lo estaba pensando. Porque ya cuando se vino el gigante de Pedro, que aprendieron a su maestro, él se sentía seguro con Jesús. Él se sentía seguro con él. Y por eso fácil dijo, oh Señor, yo mi vida doy por ti. Bueno, ¿qué no voy a hacer por Jesús si reprende la mar, alimenta multitudes, levanta paralíticos, sana a los ciegos? Ha dicho, no, pues yo de aquí soy. Y yo mi vida la doy por él porque pues él todo lo puede, no hay cosa que no pueda hacer. Pero ¿qué cuando vio que aprendieron a su maestro, que lo golpeaban, que lo ultrajaban, que le jalaban su barba a jalones? Ahí estaba escondido, atemorizado. Ahí estaba realmente viendo su gigante y ya el maestro le había dicho lo que de cierto iba a hacer. Porque a veces nosotros decimos muy rápido, no hombre, yo hago esto y hago el otro. Pero cuando el gigante se nos enfrenta, hermanos, a veces hacemos lo que hizo Pedro. Que a lo lejos estamos mirando a Dios y con temor.
Y no podemos dejar que el temor nos venza, hermanos, porque el temor es el factor número 1 para comenzar nuestra derrota, hermanos. Como hijos de Dios, hermanos, no podemos dejar que el temor nos venza, porque la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, hermanos, de amor y de dominio propio. Poder dominar a nosotros mismos nuestra actitud carnal y poder dar del amor que ya Dios nos dio. Y poder tener esa paz y esa confianza de que Dios está con nosotros en todo momento, hermanos. El temor, hermanos, es lo que el enemigo utiliza para derribarnos. Y a veces el temor nos hace ver esa gotita de agua como un gigante, que realmente no lo es, porque si Dios está con nosotros, vamos a salir victoriosos y vencedores de todas esas adversidades, hermanos. Tenemos que tener esa confianza plena y absoluta en Dios y no permitir que el temor nos derribe, que el temor nos venza, hermanos, porque es lo que el diablo siempre va a utilizar para entonces hacernos caer y hacernos que se nos olvide lo que Dios nos ha prometido a través de su palabra. Cuando uno tiene temor, se le pone la mente en blanco. Todo, no piensa uno en nada, solamente está uno, dice uno, paniqueado ahí del miedo de ver la situación que uno está enfrentando. Y a veces cuando estamos ahí atravesando esa situación adversa, difícil, que es el gigante que nos está retando, a veces permitimos que el temor nos llegue. Permitimos, hermanos, que ese temor nos domine. Y se lo digo porque yo creo que todos lo hemos experimentado. Yo siempre les he dicho a mis hijos que a mí no me da miedo morir. Yo les digo, no, ustedes no se preocupen, yo miedo no le tengo a la muerte, porque sé para dónde voy. Igual que Pedro, hablo muy rápido. Pero cuando estuve en una situación difícil y que el sello arriba de mí estaba muerte, ahí sí me llegó el temor, hermanos. No por mi vida, me llegó el temor por mis hijos. ¿Quién los va a ver? ¿Quién va a ver a mis padres? ¿Quién va a velar por ellos? Ahí me invadió el temor, hermanos. Y dije, Señor, yo sé que mi vida es tuya y si tú la quieres tomar, tú la tomas. Pero Señor, mis hijos, Señor, mis padres. Y yo me quedé, el temor me cegó, hermanos, en ese momento. Y es que es bien fácil decir cualquier cosa. El problema es cuando ya estás enfrente al gigante, como decía el hermano, con el perro enfrente babeando y queriéndote morder, hermanos. No debemos de permitir, hermanos, porque son cosas que Dios va a permitir que pasemos para ver en qué está nuestra confianza. Para ver, hermanos, dónde estamos cimentados, hermanos. Para ver de qué estamos hechos, como dicen por ahí. Entonces, hermanos, que nuestra confianza esté plena, esté fortalecida siempre en el Señor y no permitir que el temor nos domine, porque en ese momento se nos olvida esta palabra, hermanos. En ese momento a mí se me olvidaron las promesas que están aquí, hermanos. Y entonces es cuando el enemigo aprovecha, hermanos, y nos tumba para abajo, porque esta palabra tiene poder y tiene vida. Y nosotros, hermanos, Dios nos la ha dado como una arma para aplicarla y declararla. Señor, por tu llaga hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido curados. Aquí tenemos, hermanos, la herramienta, hermanos. Tu palabra dice que en tu nombre somos más que vencedores. Pero cuando el temor nos gana, hermanos, se nos olvida tomar esta arma y comenzar a declarar la promesa de Dios sobre nuestras vidas. Así que eso es algo muy importante, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero enviar saludos y bendiciones allá a nuestra hermana Beli Sutuk. Dios le bendiga, mi hermana, me da gusto saludarle y que esté ahí conectadita. Un abrazo. Mi hermana Carmen Cárdenas, que el Señor le bendiga, o Cardenal.
Que el Señor le bendiga. Un abrazo, mi hermana, allá nuestra hermana Carolina Aguilar. Un abrazo, mi hermana. Dios me le bendiga y estamos orando por su necesidad, mi hermana. No se me ha olvidado. Mi hermana Dalia Echeverría, Dios le bendiga. Mi hermana Dora Torres, nuestra hermana Fuentes Godínez, un abrazo, mi hermana. Y a la Nelly Serrano, nuestra hermana Nericha, Dios me le bendiga. Gracias por estar ahí, hermanas, y por compartir también los videos. Y nuestra hermana Juanita Zaragoza también, que el Señor me le bendiga grandemente, mis hermanas. Amén, hermano Alex. Si hay por ahí más, me ayuda, porque luego yo me siento mal que no los puedo ver a todos. Sí, aquí está creo que el hermano G. Gil Orozco. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga al hermano Darío Delgado. El hermano Darío Delgado manda a decir: Dios les bendiga mucho. Saludos. Y manda una foto ahí, pero no la puedo ver bien. Yo creo que ya necesito ayuda. No puedo ver bien. Gracias, hermano. Dios le bendiga grandemente. Dios le bendiga, hermano Darío. Pues para terminar aquí a lo largo de la vida de David hasta este momento, antes de pelear con Goliat, vemos que David tuvo que aprender a conocer a Dios a través de experiencias personales vividas. Y cuando se llegó el momento, David usó las armas que él usaba diariamente en su trabajo y como pastor de ovejas, y sin miedo alguno, con la ayuda de Dios pudo vencer a Goliat. Podemos ver que sí, Dios le dio una gran victoria a David, pero no fue más grande esa victoria que la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, amén. Vemos que David, así como Jesús, representaban a su pueblo. Lo que le pasara al representante, también le sucedería lo mismo al pueblo. Quiero decirte en esta mañana que Jesús murió, pero resucitó y venció con poder y gloria en la cruz del Calvario. Podemos decir que si Jesús nos representa a nosotros, entonces como Él ya venció, también nosotros somos más que vencedores aún en Cristo Jesús. Amén. Y quiero decirte también que aún antes de que comience tu batalla, si tienes a Jesús de tu lado, la victoria ya la tienes asegurada. Amén. Jeremías 20:11 nos dice que Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Y el texto que decía mi hermana en Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito Dios. Querido amén. amigo, querido hermano, tú que nos escuchas, amigo, me voy a referir al amigo, aquel que no conoce a Cristo. Si tú nos estás escuchando o nos vas a escuchar más adelante, si tú quieres que Jesús te ayude y que esté a tu lado en esos momentos o situaciones difíciles en tu vida, solo tienes que aceptar a Jesús como tu único y Salvador y Señor de tu vida. Bendito Dios. Para amén. terminar, quiero dejarlo con eso. Y no sé si las hermanas quieran ya añadir algo más. Sí, solamente animarles a que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, si nosotros le damos nuestro corazón a Él y estamos dispuestos a conocerle, sabemos que tenemos la victoria garantizada en nuestras vidas. Jesús pagó el precio, nos dio la victoria para que nosotros podamos vivir la vida en Cristo Jesús de la manera victoriosa. El enemigo se va a levantar, sí, pero Cristo ha vencido al enemigo. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Jesús, porque Él ha vencido ya Amén. al mundo, a Satanás, a todo. Bendito Dios. Entonces, si nosotros confiamos en este Dios, en Jesús, nosotros tenemos la victoria. Así que Amén. les animamos a que conozcan a este Dios y podemos disfrutar de la vida que Él da, la vida en abundancia, la vida en victoria, la vida que nos llevará eternamente a estar con Él. Y esa es nuestra más grande victoria, de que un día este mundo acabará, pero nuestra vida no terminará, sino que será eterna juntamente con nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Pues ha sido un tema muy hermoso, hermanos. Yo me he gozado grandemente. Yo espero que usted que está ahí también se haya gozado.
puntos muy importantes: conocer a Dios, que es lo más esencial, conocer a Dios de verdad, no solamente porque los hermanos testifican, no solamente porque como el pastor lo predica, sino porque yo he visto el poder de Dios en mi vida. A ese conocimiento es que Dios quiere que tengamos de Él en nosotros, hermanos. Conocer nuestras armas, las armas que Dios nos ha dado están aquí en su palabra, hermanos. Y conocemos que las herramientas más importantes es la oración, el ayuno y la palabra del Señor, hermanos. Son cosas que no debemos de soltar nunca en nuestras vidas, para poder, hermanos, cuando venga ese gigante a atemorizarnos, poder vencer el temor con esta palabra, y porque conocemos a Dios, porque sabemos quién es y sabemos que está con nosotros. No estamos solos, Dios está con nosotros. Pero quisiera añadir un puntito más, hermanos, a lo que hemos compartido con estos 3 puntos, y es comenzar a declarar tu victoria por fe y en fe, porque la fe mueve montañas, hermanos. Es algo que no vemos. Precisamente dice que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo he obtenido, pero yo lo creo y lo declaro por fe, porque sé a quién le sirvo y porque sé que Dios es grande y es poderoso. Y esa es la fe que mueve montañas, no aquella, hermanos, que cuando ya el resultado de la enfermedad es negativo y digo, oh sí, yo declaro que estoy sana. No, porque cuando estaba la enfermedad, pues estábamos todavía diciendo, ay, me duele aquí, me duele acá. Sí, tengo los síntomas, pero en el nombre de Jesús estoy sano. Sí, tengo problemas, pero en el nombre de Jesús tengo un matrimonio bendecido. Tengo hijos, instrumentos en las manos de Dios, aunque los vea como los vea, seguir declarando. Eso fue lo que hizo David, hermanos. Si vemos en el versículo 46, David dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Todavía no lo vencía, pero él ya lo estaba declarando, porque lo había creído en su corazón, precisamente porque conocía sus armas, porque pudo vencer el miedo a través del conocimiento que David tenía de Dios en su vida. El miedo no lo vamos a vencer si no tenemos experiencias personales con Dios en nuestra vida. El miedo no lo vamos a vencer porque el hermano dice que es poderoso. El miedo lo vamos a vencer cuando nosotros permitimos que Dios obre en medio de nuestro desierto, de nuestra necesidad, y nosotros mismos vemos el poder de Dios glorificándose. Ahí, hermanos, decimos, wow, Señor, eres grande, eres poderoso, y podemos llegar a lo que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque he visto tu gloria y tu poder en mi vida. Es necesario tener ese conocimiento completo, pleno de Dios en nuestras vidas, para poder entonces declarar, hermanos, por fe y en fe, lo que aún no tenemos en mano. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es el gigante que te está ahora mismo retando, hermano, hermana, amigo que nos escucha? Yo no lo conozco, pero sí conozco al que te puede dar la victoria. Y es aquel que venció en la cruz del madero, hermanos, en el Calvario, para darnos victoria, paz, vida eterna en Cristo Jesús. Él es el que puede ayudarte a vencer ese gigante, ese problema, esa necesidad que te está agobiando. Quizás tú lo ves grande, imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Si hoy tú rindes tu vida a Cristo, si es que no le has entregado tu corazón, y si tú ya diste ese paso de fe y estás en el camino del Señor, que hoy, mi hermano, mi hermana, afirmes tus pies en la roca inconmovible que es Jesucristo. Quizás hasta el momento el temor te había agobiado, te había dominado, pero hoy la palabra te recuerda que Dios está contigo, que el sello de su Espíritu Santo está en ti, y que la victoria ya la tenemos ganada, porque Cristo venció y nosotros somos vencedores en el nombre de Jesús. Fortalece tu fe, mi hermana, mi hermano. Fortalécete en el Señor y comienza a declarar por fe y en fe tu victoria, como lo hizo David, y ese gigante será derrotado. Comienza a declarar creyendo en el poder
del Dios al cual te llamó, te escogió y al cual servimos. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que la fe de nuestros hermanos que están pasando necesidad, que están enfrentando ese gigante, sea fortalecida para que comience a declarar desde ya su victoria. Y lo que declaramos llegará, hermano, porque Dios es poderoso y Él no conoce los imposibles. Aleluya. Pero también quiero hacer la invitación a que si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, hoy dé ese paso de fe, suelte el temor y tome la herramienta que le va a ayudar a vencer esos gigantes que lo han agobiado por años. Quizás es el vicio, quizás es la droga, quizás son los problemas en el trabajo, no lo sé. Pero hoy Dios te hace un llamado a ser victorioso, a ser vencedor, a ganar la batalla que ha estado bregando por muchos años y solamente la puede vencer con la ayuda de Dios. Le invito a que haga esta oración reconociendo primeramente que necesita de Dios, que es pecador, pidiéndole perdón por sus pecados, que es el pase para entrar a recibir esa cobertura de Dios en su vida. Así que haga esta oración con sus labios, con voz audible, porque la palabra dice que el que confiesa al Hijo delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Confiese con sus labios: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco la necesidad que hay en mí de ti. Te entrego mi vida, mi corazón, y te acepto como Señor y Salvador. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted hizo esa oración, ha hecho la mejor decisión de su vida, y vamos a orar por usted y por todos nuestros hermanos que quizás en este momento están enfrente de un gigante. Que el Señor le fortalezca y pelee su batalla. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, por la palabra que has puesto en sus labios para ministrar y hablar a esta audiencia, Padre, que ha de ser bendecida con tu palabra, Padre. Tú conoces las necesidades de cada una de ellas, de ellos, Padre. Tú conoces ese gigante, Padre, que ha venido a azotar su vida. Esos momentos angustiosos, Señor. Esos momentos difíciles, Padre, donde se han sentido solos, abandonados, Padre, sin cobertura. Pero en esta hora, Espíritu Santo, clamamos a ti. Nos unimos a esa petición, a ese clamor. Quizás por el matrimonio, por los hijos, por trabajo, por sustento, Padre, por salud, Padre mío. Te pido, Señor, que en tu infinita misericordia pelees la batalla de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que van a escuchar, que están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, fortalece su fe, fortalece su confianza, fortalece su vida, Padre. Abrázale con tu Espíritu Santo, Padre. Dale la paz, la fortaleza, la llenura de tu Espíritu Santo en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya, y que comiencen a declarar su victoria, que comiencen a declarar su milagro, que comiencen a declarar la bendición sobre su vida, sobre su casa, destruyendo toda fortaleza del enemigo, Padre, en contra de sus vidas. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo su vida, bendigo, Señor, la audiencia, bendigo cada uno de los que están ahí conectados, los que van a escuchar, Padre, en el nombre de Jesús, que tu bendición, tu cobertura
sea sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y la paz de tu Espíritu Santo les fortalezca, les aliente y les levante, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Quizás haya alguien que se ha apartado del Señor. Aviva ese fuego, Señor, en su corazón. Aviva esa fe y bendícele, y clamamos misericordia, Padre, por su vida, por su alma. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria, honra, alabanza y adoración, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, por su familia, por sus hijos. Gracias por esta emisora, gracias por mi hermana Yanira, mi hermano Eric. Padre, bendice sus vidas, su ministerio, su familia. Están en tus manos, Padre amado. Y gracias por la audiencia, mi Dios. Bendíceles en el nombre de Jesús, Padre amado. También te pedimos, Señor, por el hijo de mi hermana Carmen Vázquez, Padre, que tú sigas obrando en su vida, que tú sigas obrando en su salud, Padre, en su corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. Glorifícate y bendice, Señor, a mi hermana Carmen Vázquez. Bendice su vida, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos, por estas peticiones, Padre. Te pedimos que tú seas obrando, contestando, Padre, glorificándote en tu infinita misericordia, Padre amado. En el nombre de Jesús, fortalece su fe y bendíceles de una manera especial y poderosa, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por las peticiones que has contestado. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Aleluya, bendito Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pues nos hemos gozado. Yo espero que usted también se haya deleitado con nosotros. Les esperamos, hermanos, como siempre, el próximo lunes aquí en este espacio, Mujeres Llenas del Poder de Dios. Ha sido una bendición compartir con mis hermanos. Yo los dejo a ellos para que se despidan, hermanos. Y pues el lunes les seguimos esperando. Bendiciones ahí a mi hermana Mari López, a nuestra hermana Carolina Aguilar, y a cada uno de los que están ahí conectados. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. A la Nelly Serrano, a Beli Sutuc, a Dalia Echeverría, a mi hermana Roselia, a mi hermana Carolina Aguilar, mi hermana Dora Torres. Dios les bendiga. Gracias por estar en sintonía, por acompañarnos en esta preciosa mañana. Que el Señor bendiga toda su semana completa, hermanos. Y pues les esperamos ver el próximo lunes. Y si hay más, pues ahí mi hermano los lee, que son los que yo puedo ver. Y aquellos que están ahí no puedo ver, hermanos, pues Dios le bendiga también. Un abrazo y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dejo a mis hermanos que se despidan. Les queremos dar las gracias a los que han estado ahí hasta el final. Que el Señor les bendiga, que aumente sus fuerzas cada día. Que se sigan llenando de la palabra del Señor en sus hogares, en todo momento, en todo tiempo, escuchando la palabra, oyéndola, leyéndola, ya que sabemos, porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Entonces nuestra fe se fortalece. Entre más conocemos al Señor, más le queremos servir y amar. Así que que esta palabra haya quedado en sus corazones y que lleve ese fruto por la cual Dios la envía. Que el Señor les bendiga y una bendición para nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues ya estamos para despedirnos. Dios les bendiga mucho. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y esperamos que sea de bendición para aquellos que la van a seguir viendo. Esperemos que usted pueda compartir esta palabra, este video, para que otros también puedan escuchar la palabra del Señor y que sea de bendición para sus vidas. Quiero darle las gracias a Dios porque Él pues nos ha guardado, nos tiene bien, con salud, a mí y a mi familia. Saludos para el pastor de la iglesia, el pastor Bernardo y su esposa y su familia. Saludos para mis suegros allá en México. Y saludos a todos los que nos están viendo. Les animo a que sigamos creyendo que Dios tiene todo bajo control. No importa la situación que usted esté pasando, crea en el Señor. Que así como Jehová estuvo
hasta el final, hasta que David derrotó a este gigante Goliat, que era algo imposible humanamente. Le animo que nosotros creamos que el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos ayuda a vencer todas las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Bendiciones allá a nuestro hermano Pedro Zuul, hermano, bendición a mi hermano Jesús Mercado Sánchez, mi hermana Elda Fuentes, Dios le bendiga. Nuestro hermano Freddy Alexander Villaseca Canela, allá en Veracruz, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Dios le bendiga a los integrantes del grupo Aciel, a mi hermana Guadalupe Rodríguez, Dios le bendiga, Levita de Getsemaní, nuestro hermano Meli, Dios le bendiga, mi hermana Jemaima, Dios le bendiga, nuestra hermana, aquí hay bastantes, mi hermana Mara Villaseñor, mi hermana Sonia Rodríguez, Dios le bendiga, mi hermana Araceli Orozco, Dios le bendiga, Semillas de Gloria, Dios le bendiga, donde quiera que se encuentre, bendiciones, un abrazo, a mi hermana Alondra Rodríguez, bendiciones, mi hermana Brenda Hernández, Dios le bendiga, a Ludmán Velasco, Dios le bendiga, gracias por sintonizarnos, donde quiera que se encuentre, mi hermana Rosa Nevares, Dios le bendiga, mi hermana María Nevares, también un abrazo, mi hermana Chela, Dios le bendiga grandemente, Villaseca Canela, Dios le bendiga, mi hermano desde Coatzacoalcos, Veracruz, amén, hermano, bendiciones. Freddy Orozco también, Dios le bendiga de una manera especial, mi hermana Sofía Jaramillo, Rigoberto Álvarez, Dios le bendiga, mi hermano allá hasta Miami, nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez allá en Puerto Rico, Mary Pérez de Pérez, Dios le bendiga también, mi hermana, y nuestro hermano Federico Banda, que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos, y pues les esperamos el próximo lunes aquí en su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones.